Una de las fiestas importantes dentro de los judíos era Pentecostés, era las gavillas, era el término de las cosechas, pero también era la Pascua. La Pascua celebraba la salida del pueblo de Israel bajo la opresión de los egipcios. ¿Se acuerdan de esa historia de Moisés? ¿Cuántos han visto la película de Moisés? A propósito, Éxodo. ¿Quién vio la película Éxodo? Bueno, en media hay algunas cosas medio extrañas, pero varias importantes ahí. Entonces, la salida del pueblo de Israel bajo la opresión de los egipcios, y al salir, el Señor declara en la última plaga, que es la matanza de los primogénitos, el Señor dice: maten un cordero y la sangre de este cordero pónganla en las puertas de sus casas. Cuando el ángel de la muerte descienda y vea la sangre del cordero inocente, de aquel cordero que nada tenía que ver con la esclavitud de Israel, de los hebreos, entonces la sangre de este animal inocente es la sangre de símbolo, que el ángel de la muerte no pasaría bajo esa puerta, sino que se iría a otros lugares. Y ustedes saben la historia, que en todo Egipto, todos los primogénitos de cada animal, de cada familia, de cada ser viviente murió en esa época. Pero los hijos de los israelitas, los hijos de los hebreos no murieron, porque estaban cubiertos bajo la sangre de ese animal inocente. Esa figura, ese cordero pascual que fue degollado en aquel tiempo, a través de los años fue el símbolo y siempre fue el símbolo perpetuo de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Juan, cuando ve a Jesús venir a bautizarse, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Lo que Juan está diciendo, en otras palabras: he aquí el Cordero que va a ser degollado y que su sangre va a ser puesta no ahora en las casas, sino que en el corazón de todos los hombres. Y ahora la muerte no puede tocarnos, porque la muerte tiene que pasar de largo, porque a través del sacrificio de Cristo nosotros hemos encontrado la vida y la vida eterna. ¿Cuántos creen eso, por favor? Entonces, en estos días se ha estado celebrando este asunto de la Pascua. Entonces, en muchos lugares, el domingo pasado se celebró el Domingo de Ramos. Algunos andaban el Domingo de Ramos, pero se celebraba cuando Jesús entra a Jerusalén. Al entrar a Jerusalén, el Señor dice a sus discípulos: preparen la cena pascual. Ahora, la cena pascual es una fiesta, es una comida. Hoy día nosotros celebramos Santa Cena, el primer domingo de cada mes, pero en especial hoy día, que es clave, la Pascua, nosotros lo hacemos como símbolo. Entonces tomamos un poquito del jugo y tomamos el pan, símbolo del cuerpo y de la sangre. Pero en aquellos tiempos era una fiesta, era una comida. Es lo que nosotros hacemos cada domingo. Después, cuando servimos algún queque, algún pastel que usted trae cada primer domingo, nosotros entonces comemos algo juntos como familia. La Pascua era una celebración en donde se comía el cordero, se quemaba parte de eso y se comía el cordero. Ahora, se comía con especies amargas y los judíos tenían que preparar una maleta, un bolso ahí. Y en toda la noche de celebración celebraban de esta manera: ellos partían el pan y lo escondían debajo de la mesa. Y celebraban y cantaban y ahí invitaban invitaban a los cantantes ahí. Me acordé de los Dados Negros, pero no sé por qué me acordé de eso. Entonces, invitaban a los cantantes y cantaban y disfrutaban y tomaban de la copa y disfrutaban y comían rico, y después hay un momento de oración y después otra vez sacaban el pan debajo de la mesa y lo abrían con un paño y partían nuevamente el pan y lo repartían entre ellos, y después otra vez guardaban el pan
por 3 veces. Si usted hace un estudio de la Escritura, desde el Mateos, Marcos, Juan y Lucas, usted se va a dar cuenta que la tercera vez el Señor no lo saca. Algunos piensan claramente que la Pascua quedó inconclusa. Es por eso que el Señor dice: no beberé más del jugo de la vid hasta que lo beba con ustedes en el reino venidero. Ustedes pueden hacer un estudio de eso también. Entonces, la Pascua entonces tiene que ver con la liberación del pueblo de los hebreos en mano por la mano poderosa del Señor, ¿ya? Y por mucho tiempo se ha celebrado eso. ¿Qué ocurrió el día viernes? El día viernes. ¿Qué ocurrió el día viernes? ¿Qué ocurrió el día viernes el santo? ¿Qué se celebró el día viernes santo? A ver, ¿a qué hora el Señor es tomado preso? ¿A qué hora era el Getsemaní cuando el Señor? ¿Se acuerdan de la? Vamos, los que no ven, los que no leen la Escritura, por último, que se acuerden de la película. El Señor está en el Getsemaní, ¿no? ¿Cierto? Es el viernes de madrugada. El Señor está en el Getsemaní. Los soldados vienen a buscar al Señor, toman preso al maestro. Es cuando Pedro también niega al maestro, ¿no? Cuando lo ven pasar y Pedro dice: no conozco al tal, tú eres uno de ellos que está y habla como ellos. Pedro dice: no conozco al tal. Y aún dice que maldijo el nombre de Jesús y lloró amargamente después. Entonces, el Señor es tomado preso. Es tomado preso el viernes en la mañana. El viernes durante la madrugada es el juicio injusto del maestro. El Señor es crucificado a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. El Señor, desde las 9 de la mañana, 9, 10, 11, 12, ¿cuántas horas el Señor estuvo crucificado en la cruz? ¿Cuántas horas? ¿Quién da más? ¿Cuántas horas? 6 horas. Desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día y después a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde el Señor muere. El Señor, en este periodo de las 6 horas, el Señor dice 7 cosas. Hay un libro que usted debía de leer, que se llama, búsquenlo en las sociedades bíblicas si lo encuentra, si aún lo editan. Se llama Las 7 gemas del Gólgota. Las 7 cosas que el Señor dijo en la cruz del Calvario. El Señor dijo primero: tengo sed. Por ahí se acerca Juan y su madre, y el Señor dice: he ahí tu madre, he ahí tu hijo. A las 3 de la tarde, a las 12 del día, el Señor grita con gran angustia y dice: Elí, Elí, lama sabachthani, que significa: Padre, ¿por qué me has abandonado? Después dice: tengo sed. Un soldado moja un hisopo que era como una esponja mezclado con unas hierbas que los romanos ocupaban como un brebaje de calmante. Le ponen al Señor ese brebaje, pero el Señor no lo toma en realidad, porque el Señor debía de pasar todos los dolores en carne, como un ser humano cualquiera. Son las 3 de la tarde, quizás ya a punto de morir, y el Señor dice las últimas palabras, que son las siguientes. Dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice: consumado es. Una de las primeras palabras antes de ser levantado casi a las 9 de la mañana, el Señor dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y la última es: consumado es. La palabra consumado significa que todo está completo.
Es por eso que el apóstol después dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. El Señor realizó la obra completa en la cruz del Calvario. El Señor, la Escritura dice que el Señor en la cruz del Calvario exhibió públicamente a los demonios triunfando sobre ellos en la cruz, dice la Escritura. Significa, yo lo estoy llevando por toda la historia. Significa entonces que la Escritura dice que cuando Cristo está muriendo en la cruz, Él exhibió. La palabra exhibir tiene que ver con la figura del romano. Cuando el romano iba a la batalla, ustedes han visto las películas de Gladiador y todo eso, ¿no? De los romanos. Cuando el romano iba a la pelea y conquistaba, traía a los presos, a los cautivos, a los rehenes, ¿no? Y los traía atados de manos y de pies y caminaban por todo el pueblo, y el soldado romano en el caballo levantando y toda la gente gritando alegre por la victoria, y todos los cautivos iban caminando de esta manera, atados unos con otros. Así la Biblia dice que el Señor exhibió, mostró a todos los demonios, porque la cruz del Calvario los venció. ¡Wow! La profecía del principio de Génesis, cuando dice que la simiente de la mujer le pondrá el pie sobre la cabeza de la serpiente, se había cumplido en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, en la cruz del Calvario el Señor exhibió públicamente todos los demonios y venció sobre ellos en la cruz. Entonces el diablo y sus potestades es una hueste que está vencida, que Cristo la venció. El problema es que Satanás te dice cosas al oído y te dice esto y lo otro, y mira cómo estás, y yo todavía sigo coleando y bailando. No, Señor, le queda poco al diablo, porque la cruz del Calvario el Señor exhibió todas las cosas y las ha vencido en esa cruz. Gloria a Dios. Los judíos, el día judío terminaba cuando se esconde el sol. Nosotros podríamos decir en esta cultura occidental nuestra, en nuestros países como Chile, ¿a qué hora se está ocultando el sol en Chile? ¿A qué hora? ¿8? ¿Ah? Sí, 7:30, 8. Vamos a ponerlas a las 8. Cuando el sol se oculta, para la cultura judía comienza el otro día. El otro día. Ahora, ¿cuántas personas crucificaron al lado de Jesús? Dos ladrones. ¿Se acuerdan de las palabras de uno de ellos? Si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros también. El otro, al otro lado, le dijo: ¿no tienes tú pesar? Nosotros estamos pagando justamente por nuestras culpas, pero este que está en el medio nuestro no ha cometido pecado. Y este mismo le dijo: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso, en el reino de Dios. ¡Wow! Señores y señores, el primero que entró al cielo fue un ladrón. Arrepentido. Esa es la clave. Arrepentido. Y ya confesado que Cristo es el Señor. Ahora, como los crucificados duraban prácticamente 3 a 4 días crucificados. Esa era la normativa, 3 a 4 días crucificados. Cuando van a ver al Señor a las 3 de la tarde, el Señor había muerto. 6 horas el Señor duró en la cruz. Los científicos dicen que cuando el soldado abrió su costado
y salió sangre y agua. Los científicos han demostrado que cuando el corazón se parte, hay una ruptura del corazón, el corazón se parte, la sangre es depositada en una cavidad estomacal. Y en esta cavidad estomacal hay una separación entre el plasma y el líquido. Entonces, cuando el soldado clavó su costado, salió sangre y agua, plasma y líquido. Se dice que al Señor se le partió el corazón. ¡Qué tremendo! A las 6 de la tarde el Señor estaba muerto. Un soldado le clavó su costado para verificar la muerte del Señor, y el Señor ya había fallecido, diciendo: en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos deposito mi vida, Señor. Así le dijo al Padre. Entonces, como se venía el Sabbat, el sábado para los judíos, ¿me van siguiendo? Como se venía el sábado para los judíos, y en el sábado no podía haber ningún crucificado por ley, porque es el Sabbat. Oiga, si algo tenían los judíos era tradición y tradición y tradición. Otro día crucifiquen al que sea, pero el sábado no. El Señor dijo: hipócritas, si tu asno cae en sábado, no lo vas a sacar, porque sábado, se puede caer otro día, pero sábado no. Miren lo que estaban pensando los judíos. Entonces, la Escritura dice que al término de las 3 de la tarde se venía el sábado. Entonces los judíos dijeron: no puede haber alguien crucificado en el Sabbat. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué le hicieron a los presos que estaban a su lado? ¿Qué se les hizo? Como para apurar la muerte de los ladrones que estaban, como Jesús había fallecido, para apurar la muerte, tomaron un mazo, un palo, y le quebraron las piernas a los que estaban crucificados al lado de Jesús. Le quebraron las piernas, se las quebraron, para apurar el dolor y la agonía, para que mueran. Pero al Señor no le quebraron hueso, porque tenía que cumplirse la Escritura cuando Isaías dice que ninguno de sus huesos sería partido. ¡Wow! Hasta en su muerte la Escritura se seguía cumpliendo en el Señor. Aún el Señor muerto, las Escrituras se cumplían en Él y seguían cumpliéndose en la persona de Jesús. Son casi las 7:30 del día viernes, del día sábado, del día viernes, para entrar al sábado. Y bajan al Señor muerto. El Señor nunca compró una sepultura en camino a Canaán. El Señor nunca compró una sepultura. ¡Wow! José de Arimatea va a hablar con el regente Pilatos y le dice: dame el cuerpo del maestro. Verifican que el Señor estaba muerto. Los soldados dicen: sí, está muerto. Legalmente fue el servicio de médico legal y firmaron que el Señor estaba muerto. Bajan al Señor, lo envuelven en sábanas, como era la costumbre. Ahora, pasó algo. Yo hoy día les voy a enseñar la historia que ocurrió. Pasó algo. En realidad, el servicio fúnebre fue tan apurado que a José de Arimatea y a los discípulos, porque tenían que enterrarlo, porque se acercaba el Sabbat. Fue tan apurado que no hicieron el ritual. Los rituales para enterrar a los judíos era una especie ceremoniosa. Cantaban, sacaban al cuerpo, comían y bailaban, y después rociaban especies aromáticas para que el cuerpo no sufriera putrefacción en la tumba. Pero al Señor no le hicieron eso. Lo envolvieron en sábanas y lo metieron a una cueva que había comprado José de Arimatea. Comienza el Sabbat. Los discípulos llenos de dolor. Es más,
Es más, ninguno se acercó a la cruz del Calvario. Todos, el Señor dijo, tomarán al Señor, al pastor, y las ovejas se van dispersadas. Oh Señor, dice Pedro, nunca jamás te abandonaré. Aunque todos te abandonen, yo estaré contigo. Pedro, le dice Jesús, no te conoces a ti mismo. Antes que el gallo cante esta noche, me habrás negado 3 veces. Los discípulos se van unos y otros a sus propias casas. Solamente una mujer y un muchacho cruzan la guardia romana en la cruz del Calvario para estar frente al Señor, que es Juan y la madre de Jesús, María. Como no hicieron el ritual, Marcos dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron, dice la Escritura en Marcos, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Mire lo que especifica, ¿no? Al que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Amén. Como no hicieron el ritual el día viernes al anochecer, las mujeres quisieron llevar las especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Ahora, yo estoy leyendo Marcos, Mateos y Lucas. Mateos y los otros evangelistas dicen que las mujeres fueron al sepulcro aún estando oscuro el día viernes. Otros evangelistas como Marcos señala que ellas entraron y fueron al sepulcro muy de mañana, ya saliendo el sol. ¿Cómo se entiende ¿Cómo se entiende esta cuestión, este asunto? Es que ellas salieron de su casa a oscuras. El día sábado o el día viernes, muy de noche, al llegar al sepulcro ya estaba amaneciendo. En esos países, en esta fecha, amanece más temprano. Al igual que ciertos países que a las 5 de la mañana o 4 de la mañana ya está aclarando. Entonces, ellas fueron con especies a ver al Señor. Ahora, la piedra que ponían en la tumba era una piedra que calzaba exactamente. Era movida y caía así como una tapa. Se ensamblaba. Entonces, por eso que las mujeres preguntaron, ¿quién nos va a poder mover esa piedra si esa piedra es una piedra muy pesada? Ahora, cuando se hacía algún ritual en las tumbas de los judíos, era removida la piedra, o sea, era sacada y movida un poco para que después podrían volverla a poner. La tumba del Señor dice que la piedra fue removida. El texto griego dice que la piedra fue removida de tal manera que fue echada lejos. Porque porque el ritual de los judíos muchas veces era abrir esa tumba un poquito, correr la piedra, ungir a los muertos y volverla a poner.
En la tumba del Señor, el Señor quitó la piedra porque ya no era necesario volverla a poner, porque el Señor estaba vivo. El Señor había resucitado. Las mujeres entran a la tumba con las especies, con las mirra llevaban en sus manos, o a lo mejor una mezcla de aloe vera, aloe. Usaban también los griegos esa planta aromática, y también mirra, una especie muy cara y muy fina en aquel tiempo. Llevaban esas especies para ungir el cuerpo del Señor. Cuando entran a la tumba, se encuentran, dice Marcos, a uno que está sentado ahí con unas ropas esplendorosas, largas, brillantes. Otros evangelios dicen que eran dos. Marcos se va a enfocar en el que habla, en el que trae el mensaje en realidad. Pero en realidad eran dos los ángeles que abrieron la tumba con un gran terremoto, dicen los otros evangelios. Hubo un gran movimiento que rompió los cerrojos de la tumba para que el Señor pudiese, los discípulos pudiesen, las mujeres pudiesen entrar. ¿Me van siguiendo? Las mujeres entonces entran al lugar donde pusieron al Señor. Es más, las mujeres vieron donde pusieron al Señor. Estuvieron allí con José de Arimatea. Es interesante que las primeras que fueron al sepulcro fueron mujeres y no los hombres. ¿Dónde estaban los hombres? ¿Dónde estaban los machos? Escondidos, temerosos. Las mujeres fueron, entraron y encontraron a los ángeles. Y uno de ellos les dijo: ¿por qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Buscáis a Jesús el Nazareno? ¿El Nazareno? ¿Qué significa Nazareno? ¿Ah? ¿Juan? ¿Nazareno? ¿Alguien sabe? Este es Nazareno. Apartado. Sansón, ¿se acuerdan? Ciertos profetas. Apartado. Juan el Bautista. ¿Buscáis al apartado? ¿Buscáis a Jesús el Nazareno, al que fue crucificado? El ángel le dijo: no está aquí. Ha resucitado. Wow. No está aquí. Ha resucitado. Oiga, y eso es lo que a mí me llamó la atención. El mensaje de los ángeles, el mensaje profundo y claro de los ángeles diciendo que el Señor ya no estaba muerto, sino que Él está vivo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? La forma natural de las mujeres era ir a buscar a un ser muerto. Pero se olvidaron de las palabras del Señor, que el Señor estaría en la tumba 3 días y al tercer día se levantaría, al igual que Jonás dentro del vientre del pez, ¿no? Quiero buscar algunas notas que yo puse acá para ustedes y voy a ir avanzando rápidamente. La expresión Él no está aquí fue la expresión de los ángeles. ¿A quién buscáis? ¿A Jesús el crucificado? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan? Él no está aquí. Ok, se equivocaron de página, muchachas. Se equivocaron de película. Él no está aquí. Él no puede habitar en medio de las sepulturas y en medio de los muertos. Él puede vivir en medio de toda esa mortandad. Nuestro Dios es Dios de presentes y no de pasado. Yo puse aquí. ¿Por qué puse esto? Las mujeres tenían un pasado, tenían algo real. El Señor había muerto, pero ya no estaba muerto. ¿Buscáis al que fue crucificado? ¿Buscáis al que murió hace pocas horas atrás? Quiero decirles que Él ya no está muerto. Hay gente que sigue buscando al Señor en el pasado.
Hay gente que sigue buscando al Señor en la muerte. Hay gente que sigue buscando al Señor y sufre, y nosotros nos acordamos de la muerte del Señor, del sacrificio del Señor. Quiero explicar esto. Hay personas que se emocionan más por los dolores de la cruz del Calvario, más que alegrarse de que Jesús venció la muerte y hoy está vivo en medio de nosotros. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? El Señor entonces está vivo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ya es el tercer día que ha pasado. La muerte, el dolor ya pasó. La agonía del Getsemaní ya pasó. ¿Se acuerdan ustedes de lo que ocurrió en el Getsemaní? Alguien que me diga lo que ocurrió en el Getsemaní. ¿A quiénes lleva el Señor al Getsemaní? ¿A quiénes? A tres. ¿Cuáles son los tres? Pedro, Jacobo y Juan. Y se aleja como un tiro de piedra a orar. ¿Cuántas veces el Señor tuvo que volver al lado de ellos? ¿Ah? Oiga, usted tiene que leer más la Biblia y dejar de ver la teleserie. ¿Cuántas veces vino la primera vez y los halló durmiendo? Porque era de madrugada y los discípulos estaban cansados. Claro que estaban cansados. Y el Señor dijo: ¿no habéis podido orar conmigo una hora? Velad conmigo una hora. Orad para que no entréis en tentación. Y vuelve la segunda vez y la tercera vez. El Señor dice: dormid ahora, porque ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado. El Señor es real. Él vive y camina con nosotros. El Señor está en medio de nosotros, hermano. Él está vivo. La gente trata de encontrar al Señor en la religión. Él es Dios de vivos y no Dios de muertos. Él es la esperanza versus la decepción y la desesperación. Él es el Dios de paz en medio del caos. Él es capaz de aparecer en medio de nuestras vidas para fortalecernos y animarnos. Él fue a preparar morada para ti y para mí. Y va delante de nosotros, abriendo caminos. Él no se encuentra en cualquier lugar. Él está vivo. Y para encontrarlo, usted tiene que estar vivo. Número 2. El poder de la resurrección nos da garantías de victoria sobre la muerte. ¿Por qué es importante que el Señor haya resucitado? Porque si no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Muchos líderes cristianos, muchos líderes de muchas religiones han muerto. Y hoy celebran sus tumbas y le van a rezar a sus tumbas. Pero hay una tumba que está vacía. Es la tumba de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:14 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, si en verdad
los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. 1 Corintios 15, 13 al 17. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Si el Señor no hubiese resucitado y nosotros nos gastamos predicando del Evangelio y de la esperanza, y a las finales morimos, y el imperio de la muerte tiene que atarnos otra vez. ¿Se acuerdan ustedes las palabras del Señor en la Escritura cuando dice que Él descendió a los lugares profundos de la tierra y predicó a las almas encarceladas? ¿Ah? Ok. El Señor tuvo que dar testimonio al Antiguo Testamento de su resurrección. Porque ningún hombre ha vencido la muerte. Ningún hombre ha podido vencer la muerte. Solamente el Señor Jesucristo la venció en la cruz del Calvario. Ahora, 1 Corintios 15, 55 dice así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo entonces declara lo siguiente: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor venció la muerte. Se inclinó a los pies del Señor la muerte. Y a través del sacrificio y el triunfo del Señor, nosotros tenemos victoria. Si nuestra fe terminara en los cementerios, entonces nuestras palabras serían palabras de cualquier doctrina. Pero nuestra vida no termina en los cementerios, señores. A mí me van a ir a enterrar y me van a echar en un hoyo donde los gusanos me van a comer hoy. Yo me voy a echar harto spray para que no me coman los gusanos. Pero me van a echar en un hoyo y me van a cantar y unos van a llorar porque el pastor José paró las patas y murió. Pero quiero decirles que un día mi cuerpo va a ser restaurado. Y va, como dice Tesalonicenses, que a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán. A la final trompeta los que han quedado vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero los que han muerto en el Señor, los sepulcros tendrán que abrirse y tendrán que soltar a los hijos de Dios. Donde quiera que vayan, oiga, en el mar, ¿cuántos seres cristianos han muerto en el mar? En el mar, la tierra, por ahí, de todos los lugares se van a levantar en un abrir y cerrar de ojos al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces estamos puro perdiendo el tiempo en este lugar. Porque nos llega la muerte y se acaba. Pero nuestra vida continúa más allá de la muerte. Nuestra esperanza tiene que ver con la vida eterna que está en el Señor. Nosotros los cristianos entonces confiamos en el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nosotros estamos celebrando que el Señor vive. Y si el Señor vive, entonces las palabras del Señor, las palabras del ángel es la siguiente: vayan y cuéntenle a los discípulos que yo vivo y que el Señor está vivo. Cuenten y vayan, especialmente a Pedro, que le ha negado 3 veces en las últimas horas atrás. Y el ángel dice lo siguiente: el vocero del Señor le dice: dígale a los discípulos que voy delante de ellos
a verles. Voy delante de ustedes. Quiero decirles que el Señor, hoy, en esta semana, se ha celebrado una Pascua más. Y hasta todo dan películas. El otro día estaban dando estaban conversando qué ver en Semana Santa. Nos olvidamos que el Señor está vivo, que el Señor habla, se comunica, que el Señor puede actuar y puede sanar, puede tocar, puede aliviar, puede libertar cadenas. El Señor está vivo. Las últimas palabras del Señor en Mateo 28, después de este evento, el Señor se reúne con sus discípulos y les dice: vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. El que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Porque toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones conocidas en aquel tiempo y hasta el día de hoy. Nosotros conocemos al Señor. ¿Cuántos creen que el Señor está vivo? Entonces, usted debe comportarse como que el Señor está vivo. Porque si el Señor está vivo, entonces usted necesita comunicarse con Él urgentemente. No a lo Eli, a lo Jesús. Y usted tiene que hablar con Él, tener comunión con Él. Con esto termino, ya. Los discípulos estaban tocados por un pensamiento agnóstico. Los agnósticos pensaban que todo era gnosis, mente, conocimiento. Los agnósticos pensaban que no había resurrección, que sí habían fantasmas, espíritus que se movían. Cuando el Señor resucita, aparece a sus discípulos y le dice, y los discípulos, es más, las mujeres cuando recibieron el mensaje de los ángeles, no hablaron al tiro. Ellas quedaron espantadas de temor. La palabra griega dice que es un temor que las paralizó, es un temor que no las dejaba hablar, no las dejaba pronunciar palabras. Es más, yo no sé cuántas horas pasaron después que las mujeres pudieron hablar, volver en razón y decir, wow, fue el Señor. Es más, María Magdalena se encontró con el Señor, abrazó sus pies. Es más, en esa misma escena, en medio de esa escena, dos muchachos, dos de los discípulos, deprimidos, angustiados, depre, porque el maestro se les había ido, caminan camino a Emaús y el Señor aparece en medio de ellos. Porque Él está vivo, Él puede romper las leyes de la naturaleza y puede aparecer y desaparecer. Es un cuerpo incorruptible. El Señor aparece camino a Emaús y ellos van comentando lo que habían dicho las mujeres, que Jesús había resucitado y que la tumba estaba ahí. Estaban sacando conclusiones. Camino y aparece el Señor en medio de ellos y les dicen los discípulos, tú eres el único que no sabe qué ha ocurrido. Tú no has leído los diarios que se han robado el cuerpo del Señor. El Señor ya no está en la tumba. Unas mujeres se volvieron locas las mujeres y dijeron que el Señor ha resucitado. Vieron ángeles. Eres el único que no sabe. El Señor camina. Es más, dice la Escritura que el Señor les enseñó desde los profetas hasta los tiempos de Jesús. Se tomó horas en enseñar nuevamente que las palabras del Señor eran verdaderas, que el Señor tenía que morir, ser crucificado y ser enterrado, mas al tercer día se levantaría entre los muertos, lleno de gloria y lleno de majestad. Es más, dice la Escritura que camino a Emaús, los hombres, los discípulos, los dos discípulos le dijeron al Señor, el Señor pasó de largo y los discípulos, los dos caminos a Emaús le dijeron, Señor,
hey Jesús, usted, porque no lo reconocían como Jesús todavía. Habían pasado horas caminando y no reconocían al Maestro. ¡Qué increíble! Por lo que hace la depresión, lo que hace un estado anímico que no te hace ver al Señor, siendo que el Señor está a tu lado caminando. El Señor se va y los discípulos dicen: quédate, porque ya es tarde. Quédate, come pan con nosotros en la cena. Y el Señor entra a la cena y parte el pan. Y cuando partió el pan, fue el único indicio que les hizo recordar al Maestro, porque nadie parte el pan como el Señor. Nadie puede partir el pan como lo parte el Señor. Y dice la Escritura que sus ojos fueron abiertos y su entendimiento fue abierto. Y cuando se dieron cuenta, quizás, esto no está en la Escritura, pero quizás quiero pensar que uno de los dos camino a Emaús gritó: ¡es Jesús! Y Jesús desaparece. Estaban los discípulos ahí en una habitación cerrada y el Señor aparece en medio de ellos y le dice: soy Jesús. Porque tenían el pensamiento agnóstico que eran los fantasmas que aparecían, los espíritus. Y el Señor dijo: no soy un espíritu. ¿Tened algo que comer? Toquen mis manos, toca mi costado. ¿Tienen algo que comer? Y comió con ellos pescado, porque un espíritu no come, dijo. Yo tengo huesos y carne, dijo el Señor. Suelto de los dolores de la muerte fue el Señor. Hoy celebramos al Señor resucitado entre los muertos. La muerte tuvo que inclinarse delante del Señor. Y así, a través de los méritos de Cristo, nosotros un día tendremos que se van a abrir nuestras sepulturas y nuestros cuerpos van a ser levantados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la garantía del Señor. Él venció la muerte y dio garantía del poder de Dios, porque fue Dios quien le levantó entre los muertos a Jesús. Amén. Hoy es el día de fiesta. Hoy no publiquen que se comieron una paila marina. No publiquen otra cosa. Publiquen en Facebook: Jesús está vivo. Y si Él está vivo, entonces tiene solución para la familia. Si Él está vivo, entonces este país, Chile, tiene esperanza. Si Él está vivo, entonces, aunque nuestros cuerpos vayan a la sepultura, tendré que decirles a ustedes: hasta pronto. Un día nuestros cuerpos se van a reunir en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra vida no termina en los cementerios. Quiero que alguien vaya al cementerio hoy y le grite a la gente: Jesús está vivo. Publíquenlo. Díganle a la gente: Jesús está vivo. Él está vivo para cambiar el corazón de los drogadictos. Él está vivo para cambiar el corazón más duro y hacerlo un corazón de carne. Él está vivo para transformar su iglesia. Él está vivo para poner gozo y alegría a nuestro corazón. Él está vivo para decirnos en qué estás ocupando tu vida en este tiempo. Él está vivo porque conversé con Él en la mañana. Él está vivo porque me visita, me anima y me fortalece cuando estoy cansado. Él está vivo porque Él puede caminar al paso que yo voy. Él está vivo porque sopla esperanza sobre mí. Él es Jesús, el Mesías de Dios, a quien buscáis. Oh, se han equivocado. Todavía andan buscando al Señor entre los muertos. Él está vivo y va delante de ustedes.
buscar al Señor en un templo frío y silencioso. Jesús está en medio de las plazas y las avenidas. Jesús está en medio del pobre y del desesperado. Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Amén. ¿Cuántos pueden declarar conmigo: Jesús está vivo y me ha dado esperanza? Y si Él está vivo, entonces mi idea va a cambiar. Muchachos, permítanme hablarles así de muchachos, a los que se creen muchachos. Eso es lo que revolucionó a los apóstoles, lo que volvió loco a Pedro y a Pablo. Pablo se enloqueció con la vida de Jesús y cruzaron mares. Eso es lo que enloqueció a los primeros cristianos cuando los encendían como antorchas vivas en Roma. Los echaban a los circos romanos cuando las bestias destrozaban a sus hijos, a sus nietos, los hacían pedazos. ¿Qué enloqueció a los discípulos? El que Jesús había vencido la muerte. Ellos decían: no importa si morimos, un día el Señor nos levantará, porque ya no hay muerte para los discípulos del Maestro. Hoy la iglesia todavía busca al Señor en medio de los muertos. Y las palabras del Señor en esta mañana es: ¿por qué me buscan en medio de los muertos? ¿Por qué me buscan en medio de la tristeza? Yo soy el Dios del gozo y la alegría. Señores, que no tengo nada. Las puertas se están abriendo. Detalles, detalles. ¿Se acuerdan de los discípulos cuando fueron a echar fuera demonios? Y volvieron saltando en una pata. Jesús no sabe nada, Señor. Pusimos la mano sobre un chuki y este arrancó. Pusimos la mano sobre los enfermos y estos eran sanados. Pusimos la mano sobre los endemoniados y estos eran libres. Señor. El Señor los queda mirando y dice: sí, está bien, pero no se gocen por eso. Es un detalle. Gócense. Sus nombres están inscritos en el libro de la vida. De eso tienen que gozarse, porque el nombre de Héctor está escrito en el libro de la vida. No importa los dolores que tengas que pasar, Héctor, en esta vida. Hay una vida reservada en los cielos para ti. Una ciudad no hecha de mano de hombre, en donde estaremos por siempre con el Señor. Ahí no entrará la muerte, nunca más. Chao, bye bye, jefe. Nunca más la muerte entrará, ni el dolor, ni las lágrimas entrarán, porque el Señor dice que limpiará y enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Yo no sé cómo será la ciudad de Dios. Yo no sé si van a ser calles de oro, mar de cristal. El libro de Apocalipsis muestra un panorama casi representativo para nuestra mentalidad como hombres. Pero aún es más que eso. Es la gloria de Dios. Es la gloria con el Padre, Hijo y Espíritu Santo.